caso de Luisa, una chica tímida e insegura que enfrenta situaciones sociales como ir a fiestas donde no conoce a nadie, con gran incomodidad y vergüenza. La historia utiliza la metáfora de un queso con agujeros para representar las áreas de mejora personal y sigue los trajes de las fiestas, mostrando su timidez, su dependencia de su consola de videojuegos y le impide conectar con los demás y superar su miedo. El caso sirve como punto de partida para reflexionar sobre la dificultad que muchos jóvenes tienen para socializar y la manera en que afrontan sus miedos e inseguridades. Buenas tardes, mi nombre es Daniela, soy la moderadora. El día de hoy les vamos a dar inicio a las psicolimpiadas. Pues el grupo está conformado por el grupo blanco y el grupo negro. El grupo blanco está conformado por Nicole Ballesteros, Jessica Tatiana Sánchez, Luisa Betama, y el grupo negro está conformado por Tatiana Sotelo, María Paula Silva Y Camilo Díaz. Ok, vamos a dar inicio. ¿Cómo podría afectar al sueño el hecho de usar constantemente su consola o dispositivos electrónicos? Ok, María Paula versus Nicole. Podría decir que el uso excesivo de los dispositivos electrónicos antes de dormir pueden afectar el sueño. De hecho, según la revista médica Cielo España, el tiempo prolongado frente a pantallas, especialmente antes de dormir, puede disminuir la producción de melatonina, afectando los ritmos circadianos y la calidad del sueño, lo que repercute en el bienestar físico y mental. Moreno Villares y Galeano Segovia, 2020. De acuerdo a esto, puedo decir que el uso constante o excesivo de dispositivos electrónicos puede afectar no solamente lo que es el sueño, sino también puede llevar a problemas lo que son del sueño y puede mantener activo o en alerta lo que es el sistema nervioso, impidiendo que el cuerpo se relaje y pues no se prepare bien para descansar o para dormir. Pero, por otra parte, digamos, hablamos en el caso de Lisa, el uso constante de la consola y la exposición a dispositivos electrónicos puede activar en ella circuitos de recompensa en el cerebro, principalmente aquellos que involucran la liberación de dopamina en el sistema mesolímbico. Esta región es la que se asocia al placer y a la motivación. Y las conductas repetitivas generan patrones de dependencias asociadas a las conductas adictivas, como en el caso de Lisa, la activación frecuente de estos circuitos genera la necesidad de recurrir al dispositivo por incomodidad social, aburrimiento o adicción, como una forma de evitar la interacción social directa y satisfacer la necesidad de estímulos de forma inmediata. ¿Cuáles crees que son los factores en la vida de Luisa que la llevaron a preferir las redes sociales y los videojuegos en lugar de socializar? Vamos con Tatiana versus Luisa. Bueno, podemos ver como un factor importante es el patrón de habitación que tiene Luisa, que se dio gracias a su ansiedad social. Ella elige no participar en interacciones sociales que podrían resultar como incómodas o abrumadoras. Este comportamiento de habitación no solo surge como una respuesta lógica a ese malestar inmediato, sino que también se convierte en una estrategia de afrontamiento, que aunque refleja sus miedos, también la mantiene muy atrapada en ese ciclo de ansiedad. Al evitar situaciones sociales como reuniones, conversaciones o cualquier tipo de encuentros, Luisa puede sentir que está siendo controlada y se protege mucho pues utilizar la habitación como puede ser la consola. Sin embargo, esta habitación a corto plazo tiene un costo a largo plazo. Cada vez que elige no participar en eventos sociales se siente aliviada momentáneamente, lo que refuerza su conducta y la hace más probable o propensa a que en un futuro pues no salga de su casa. Digamos, yo pienso que en el caso de Luisa, los posibles factores que la llevaron a preferir los videojuegos y la consola en vez de socializar fue la timidez y su vergüenza. Este tipo de seguridad evitó la interacción con más personas, prefiriendo la seguridad que le proporcionaban las redes sociales y la consola. Sumir al rechazo la indujeron a que optara por refugiarse en dichos escritores. También se podría destacar su falta de habilidad social. Tal vez nunca tuvo la oportunidad de socializar o no tuvo un modelo que la guiara en dicha práctica. La combinación de timidez, ansiedad social, posibles experiencias negativas pasadas y gratificación instantánea indujeron a Luisa a preferir este tipo de cosas. También se puede decir que, digamos, se ve reflejado el trastorno de ansiedad social. Y sí, contestaron a cuestionarios que medían habilidades sociales, depresión, síntomas de trastorno de personalidad por evitación, alcoholismo, autoestima, sensibilidad personal, preocupaciones y calidad de vida. Cavallo et al. 2021. De acuerdo a la personalidad de Luisa y a los acontecimientos evidenciados en la fiesta, ¿puede ella tener algún trastorno? Sí, no y por qué. Vamos con Camilo versus Jessica. Bueno, mi respuesta es que sí, ya que en este caso se posee un trastorno de ansiedad, más bien llamado trastorno de pánico, el cual causa ataques, malestar y sensación de pérdida de control. En este también se puede sufrir una ansiedad anticipatoria, el cual es el miedo a sufrir los ataques de nuevo. En este caso también es conocida como agorafobia, que es el miedo a sufrir ataques de pánico en situaciones como lo son sociales o un poquito más personales. Las causas pueden ser plenamente biológicas, ya que son heredadas, y estas tienen una similitud con el síndrome de laxitud articular, que es un problema que posee el cromosoma 15. En este se da la activación de la corteza cingulada, prefrontal y temporal. Ok, bueno, yo respondo que no, porque aunque los comportamientos de Luisa durante las fiestas pueden parecer indicativos de un trastorno, es fundamental que pues, recordar que ciertas actitudes pueden ser respuestas momentáneas. Entonces, en eventos sociales, como fiestas, pueden generar cambios de conducta que no necesariamente reflejen un trastorno mental. Pues, según investigadores, Madiger y Mollis de 2020 hicieron investigaciones recientes que dicen que los contextos específicos pueden influir en la expresión de la personalidad sin que esto implique un patrón fundamental estable. ¿Cómo influye la interpretación de emociones en el comportamiento social de Luisa y qué diferencias neurofisiológicas hay entre personas con y sin ansiedad social?
Vamos con Tatiana versus Nicole. Bueno, lo podemos ver más en el sistema simpático, donde se puede ver la ansiedad que está muy asociada con la respuesta de lucha-huida. Esto se traduce en la liberación de hormonas del estrés, como lo puede ser la adrenalina y el cortisol. Estas hormonas preparan el cuerpo para responder a la amenaza. Por ejemplo, en el sistema fisiológico lo podemos ver con el aumento del ritmo cardíaco, sudoración y tensión. Todo esto hace que yo no se sienta preparada para estar enfrente de muchas personas y no se sienta cómoda de dejar lo que es la consola. Pero desde el contexto emocional y en el caso de Luisa podría decir que le afecta demasiado lo que es la capacidad para relacionarse con personas, en este caso que fueron las fiestas o demás ambientes, incluyendo también síntomas como lo que son la ansiedad social o el temor o la vergüenza ante situaciones sociales, lo que a la vez se refuerzan con la habitación y la dependencia de lo que era la consola. En el contexto de las diferencias neurofisiológicas, podría decir que con la ansiedad, según estudios, dice que suelen tener hiperactividad en la amígdala, que recordemos que la amígdala es la región cerebral asociada con el procesamiento del miedo y las emociones negativas. Y también se observa una menor activación de la corteza prefrontal, que es la encargada de la regulación emocional y la toma de decisiones. En fin, esto podría decir que dificulta todo lo que es el control de las respuestas emocionales y en las situaciones sociales como lo que presentaba Luisa en el caso. Según el caso de Luisa, la evasión de Luisa se da a factores biológicos o por el contrario a respuestas condicionadas por estímulos del ambiente. Vamos con María Paula versus Jessica. La habitación de Luisa en situaciones sociales puede estar relacionada con factores biológicos como la sensibilidad a la ansiedad y a la vergüenza. En algunos adolescentes el cerebro responde intensamente a situaciones incómodas debido a la actividad de áreas como la amígdala y que procesa emociones como el miedo. Además, los niveles de ciertos neurotransmisores como la serotonina y la dopamina pues afectan su capacidad para manejar el estrés social. Esto puede llevar a Luisa a evitar situaciones sociales y refugiarse en tecnologías para pues así reducir su ansiedad, mostrando cómo sus respuestas no son solo una reacción a entornos, sino también influidas por predisposiciones biológicas. Pero debemos tener en cuenta que los factores ambientales, personales y conductuales están en constante interacción y todos influyen mutuamente entre sí. Así como lo menciona Zambrano, el desarrollo de un comportamiento adictivo depende de varios factores. Los estudios científicos muestran que existe una interacción entre los factores biológicos, es decir, una susceptibilidad específica del sistema nervioso humano a factores psicológicos y factores ambientales 2023. Esto quiere decir que el entorno afecta a las personas al igual que las personas influyen en el entorno. En el caso de Luisa, sus tres elementos se afectan mutuamente de forma continua, formando una relación bidireccional donde el entorno implica en la conducta de Luisa y a su vez sus acciones y decisiones influyen y afectan su entorno. El factor ambiental incluye la presencia de accesibilidad constante a la consola en situaciones sociales que Luisa percibe como estresantes. Estos elementos desencadenan en ella el impulso de evasión. ¿Qué áreas cerebrales se activan en Luisa durante situaciones sociales estresantes y cómo afectan su evitación social y uso de la videoconsola? Vamos con Camilo versus Luisa. El área prefrontal que se activa hace intervención lo que es la amígdala, que posee una activación muy importante, siendo una estructura del cerebro que juega un papel fundamental para el procesamiento de emociones, especialmente las que están relacionadas con lo que es el miedo y la agresión. También vemos que está ubicada en el sistema límbico y las emociones son cruciales para sobrevivir, de forma que cualquier aprendizaje que conlleve emociones asociadas, el cerebro lo interpreta como especialmente relevante y lo entrega con más eficacia. Todo lo que se aprende, hechos, conceptos, procedimientos y actitudes, tanto de manera consciente como a través de cualquier experiencia diaria, queda almacenado en el cerebro las conexiones neuronales. Todo en 2021. El aprendizaje que, digamos, Luisa dio en este caso fue que al momento de estar en una fiesta, el modo de escape va a ser la videoconsola. Bueno, yo creo que hay más áreas involucradas en esto. Digamos, una corteza prefrontal de Luisa que se ve reflejada en el momento en cómo decide interactuar y apropiar sus emociones en la fiesta. También podemos ver que el hipocampo está involucrado, ya que esto implica en la memoria. Y el hipocampo ayudará a Luisa a recordar la información sobre el lugar o las caras que ella ve. Digamos, también las áreas de procesamiento del lenguaje también se ven involucradas, ya que si Luisa interactúa verbalmente con la gente, estas áreas serán cruciales para comprender el lenguaje. Algunas de las posibles soluciones en el caso de Luisa y evitar la adicción a dispositivos electrónicos y redes sociales podría ser, primero, establecer límites con uno mismo en el uso de estos dispositivos y podríamos sustituirlo por otras actividades, ya sean deportivas o artísticas. Y segundo, empezaríamos también por cambiar esos pensamientos negativos o intrusivos que nos generan ansiedad cuando estamos en lugares públicos o nuevos donde no conocemos a nadie y tratar como de regular y mantener el equilibrio de nuestras emociones. Por otra parte, podemos también reducir el uso excesivo de la consola por medio de la exposición controlada a luz natural durante el día y evitar el uso de dispositivos electrónicos por lo menos 1 o 2 horas antes de dormir. Esto permitiría que, digamos en el caso de Luisa, regule su ciclo circadiano y facilitaría la producción de melatonina, promoviendo un mejor sueño. Y a su vez también sería importante para Luisa que empiece a entrenar su cerebro para que asocie las interacciones sociales como experiencias positivas. Esto podría hacerse mediante la terapia de exposición gradual, donde Luisa participe en interacciones sociales controladas y se motive a interactuar sin depender de su consola. Una conclusión psicológica sobre el caso de Luisa, podemos ver cómo el impacto emocional que experimenta da paso a la ansiedad, depresión o estrés. Esto podría reflejarse en su comportamiento y en su vida diaria. Es importante considerar cómo sus emociones afectan su bienestar general y sus relaciones también. Como podemos ver en Luisa, depende de un mecanismo de afrontamiento donde mayormente son desadaptativos, o sea que son poco saludables, lo que impacta aún más su capacidad de lidiar con desafíos sociales.
Desde el punto de vista fisiológico, la evitación social de Luisa puede explicarse por la activación del sistema nervioso simpático que produce síntomas de ansiedad como el aumento de la frecuencia cardíaca y la sudoración ante situaciones que perciben como estresantes. Esto hace que Luisa busque aliviar su incomodidad evitando interacciones sociales y recurriendo a su consola. Además, en la adolescencia el cerebro es especialmente sensible a emociones intensas como la vergüenza debido a la activación de la amígdala y la corteza prefrontal. Bueno, damos por terminado nuestros psicolimpiadas. Para mí, pues es un empate, chicos. Felicitaciones y espero en la próxima poder acompañarnos.